Es momento de prohibir las armas de asalto en el país. Eso exactamente dijo el presidente Joe Biden desde Pensilvania este martes en un discurso enfocado en la seguridad en Estados Unidos. Allí el mandatario se mostró a favor del porte de armas responsable, pero también abogó por controles más estrictos y profundos, controles de seguridad tanto para los portadores como para compradores de armas. El presidente dijo que la principal queja o petición de su país vecino México es que Estados Unidos detenga el tráfico de armas hacia ese país a través de la frontera sur, armas que según el propio presidente Biden es muy fácil de comprar en territorio estadounidense por parte de los traficantes. Este discurso del demócrata se enfrenta, por supuesto, al rechazo del Partido Republicano, que defiende el derecho de porte de armas, aunque también hay quienes en ese partido están a favor de los controles parciales. Lo que dicen los sondeos recientes aquí en Estados Unidos es que la mayoría de los adultos estadounidenses quieren que las leyes sobre armas se hagan más estrictas en el Congreso del país. Desde la Casa Blanca informa Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba. El fallecimiento de Mikhail Gorbachev, el primer y el último presidente de la Unión Soviética, ocurrido este martes en Moscú a la edad de 91 años, ha dejado mucha resonancia en todo el mundo. Desde Estados Unidos, el presidente del país, Joe Biden, ha dicho que Gorbachev tenía una visión extraordinaria, mientras la jefa de la Comisión Europea ha dicho que Gorbachev ha dejado un camino abierto para una nueva Europa. A su vez, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi lo calificó como un campeón en democracia. Y todos coinciden que Gorbachev ha cambiado el rumbo de la historia. Esas fueron las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Todos los políticos destacan la labor y el aporte de Gorbachev en poner fin a la Guerra Fría. Pese a las opiniones en pro y en contra de la política de Gorbachev, su memoria ya siempre quedará grabada en la historia. A su vez, el líder ruso, el presidente del país, Vladimir Putin, ha expresado sus profundas condolencias por la muerte del exmandatario soviético. Su entierro se realizará en breve en el cementerio Novodevichy, el cementerio más prestigioso de Moscú, junto a los restos de su esposa, en la fecha cuando lo decida su familia. De Moscú, Rusia, Victoria Lekova para Telearuba. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró emergencia en Mississippi y ordenó el envío de ayuda federal para los más de 150,000 vecinos de Jackson, la capital del estado, que están sin acceso a agua potable después de que fallara una bomba tras varios días de fuertes lluvias. En un comunicado, la Casa Blanca informó que la orden de Biden conlleva que el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, mejor conocida por sus siglas FEMA, coordinen toda la ayuda federal con el objetivo de identificar, movilizar y proveer material y recursos necesarios para aliviar el impacto de la situación. A un año de la retirada estadounidense de Afganistán, la emergencia humanitaria se ha agravado como muchos temían. Casi 20 millones de personas, aproximadamente la mitad del país, padecen hambre aguda en medio de una caída significativa en los ingresos per cápita, mientras la congelación de activos del Banco Central afgano y las sanciones internacionales han paralizado la economía afgana. Unas 24 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y se estima que 3 millones de niños están gravemente desnutridos. Se estima que más de 1 millón de niños sufren la forma de desnutrición más grave y potencialmente mortal. Sin un tratamiento especializado, estos niños podrían morir. Mientras expertos afirman que solo el descongelamiento de $1.000 millones en activos podría brindar alivio al país, el gobierno talibán impone severas restricciones sobre la población, en particular reprimiendo a las mujeres y las minorías. Empero el vocero del talibán alega que el país ahora es seguro. Después de un año, todas nuestras acciones han llegado a la conclusión de que la situación en Afganistán ha cambiado por completo en este momento. Todos los caminos están abiertos, la gente viaja día y noche. La situación de orden público en Kabul ha vuelto a la normalidad. A veces ocurren pequeños incidentes, pero se están tomando medidas para eliminarlos. Pero, en general, todos los delitos han sido controlados. El talibán asegura no tener vínculos con los grupos terroristas como Al-Qaeda o el ISIS y que lucha para eliminarlos.
Sin embargo, la presencia del líder de Al-Qaeda en Kabul, Ayman al-Zawahiri, asesinado por Estados Unidos al final de julio, genera dudas sobre las relaciones del Talibán con estos grupos y desincentiva a la comunidad internacional a enviar dinero. En particular porque Estados Unidos no tiene más presencia en Afganistán. No sabemos muchas cosas sobre las organizaciones terroristas que quedan. Tenemos que trabajar en eso y no creo que estamos más estables o más seguros. Pienso que Afganistán está más inestable y por ello la región tiene mayor inestabilidad. Estados Unidos sigue defendiendo su decisión de retirarse, a pesar de las críticas de no haber dejado ni una pequeña presencia en el territorio. El gobierno está dividido entre abrir o no el país, mientras la comunidad internacional busca cómo ayudar económicamente a los afganos sin empoderar al Talibán. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. Desde el Palacio de Kensington en Hyde Park, donde vivía la princesa Diana y donde hoy se le está rindiendo este tributo 25 años después de su muerte en el Puente del Alma de París. Centenares de personas se están acercando aquí hasta este punto para depositar flores y recordar a la que todavía es la princesa del pueblo de los británicos. Hay un mural enorme con fotografías y con frases de la princesa delante de esta valla de la parte sur del Palacio de Kensington. No hay ningún acto oficial previsto para conmemorar estos 25 años. Por primera vez sus hijos, Guillermo y Enrique, no van a comparecer juntos para recordar a su madre públicamente debido al distanciamiento que hay entre los dos hermanos. Resulta realmente conmovedor ver cómo 25 años después los británicos se siguen acordando de Diana, que está considerada como la gran modernizadora de la monarquía británica. 25 años después, el mito de Diana se sigue haciendo cada vez más y más grande. Desde Londres, Daniel Postigo para Telearuba.